debate hasta las 2, que es la hora que está acordado que vamos a terminar. Si le tenemos 1 hora y 5 minutos de debate. Y pues la gente que quiera hacer alguna pregunta, levante la mano y podemos hacer varias a la vez y luego que contesten los ponentes. Sí, a ver, ¿se me escucha? Sí. A ver, yo serían 2 preguntas, ¿no?, para los ponentes. Respecto primero al tema de los bankings, ¿no?, se había hablado del tema de que la asociación, no sé cómo habéis dicho, la asociación a que perteneces, no me acuerdo. Pues que sí que habíais hecho algún tema de que se había rescatado alguna fosa común, ¿no? Y no sé, creo que sería a lo mejor interesante en 5 minutos, en un tiempo breve, explicarnos el proceso, aunque sea por encima, ¿no?, de cómo las iniciativas que hacéis, porque creo que generalmente es una cosa que se está intentando pelear en distintas partes del Estado, pues se ponen muchos problemas, ¿no?, y sería, creo que al menos ilustrativo, ¿no?, de cómo se puede llevar esta lucha, ¿no?, por la memoria histórica. Y por otra parte, a Brihuega me gustaría hacer una pregunta, ¿no?, respecto al tema de muchos de los autores, ¿no?, el José Brunao era, ¿no? Renao, perdón, que muchas veces no son muy conocidos, ¿no?, dentro del tema de la historia en general, y sería un poco el recorrido, así, la realidad de estos autores, ¿no?, después cuando, durante la dictadura, su situación, ¿no?, si algunos continúan ejerciendo como artistas, emigran a otros sitios para continuar como artistas, no sé, pero sería interesante. Yo quería hacer una pregunta al ponente sobre la cuestión de la guerrilla. Evidentemente lo que voy a preguntar pues entra un poco en la historia de ficción porque no se sabe lo que hubiera pasado, pero un poco con los datos que tenemos, sí es cierto que se creó el 14, ¿no?, cuerpo guerrillero en el Ejército Popular, pero hasta qué punto el gobierno de la República impulsó realmente este movimiento guerrillero, en el sentido de que militarmente el ejército de Franco, de los sublevados que manejaba Franco, también con el apoyo de Alemania e Italia, pues era muy superior. Aquí entrando los factores internos de la República, de debilidad militar, pero a lo mejor sí que hubiera sido, en términos militares, a lo mejor también políticos, con cara luego a la futura resistencia, una vez pues, haber sido derrotada la República, haber impulsado más ese tipo de guerra irregular, pues hasta qué punto no se llevó a cabo, ¿no?, con más fuerza. Sería interesante que se explicara un poquito más, porque claro, es muy extenso, sobre el tema de los guerrilleros, justamente si solo, porque solamente lo apoyó el Partido Comunista, si hubo quién, hasta cuándo, cómo, un poquito sobre esto sería interesante. Tengo algunos datos, pero creo que todos nos merecemos un poco más de datos sobre esto. Por otro lado, tengo entendido que hay también un día dedicado al guerrillero, y hay un monumento hecho al guerrillero español, que está por un pueblecito por ahí de Cuenca y tal. Entonces también sería bueno interesar, porque todos los años pues hay una especie de concentración, yo me he enterado por casualidad, pero bueno, creo que también merecen estos héroes de la lucha por la democracia, pues también el saber que hay algo por ahí importante. Y bueno, nada más. ¿Más preguntas? Sí, que tú tienes más amplio. Bueno, con respecto a estos autores, algunos sí son conocidos, al menos dentro de lo que es el medio artístico, el medio interesado por la historia artística. Renao, por ejemplo, es muy curioso. Es un artista cuya memoria fue prácticamente sepultada por el franquismo, porque su destino fue el exilio. Él se exilió primero a México y luego estuvo exiliado en la República Democrática Alemana. En el arranque de la recuperación de lo que fue la historia de artes republicanas, Renao subió como la espuma a mediados de los años 70. Es decir, en los libros de Mariano Bozal, por ejemplo, tuvo una presencia importante. Pero luego con todo esto de la revisión posmoderna y de, en fin, separarnos de
del papel de Estraza marxista y demás, Renault quedó completamente olvidado nuevamente. Y ha sido en los últimos 7 u 8 años cuando viene una recuperación masiva, y en este momento es un artista que tiene más publicaciones que muchos de los de su época. Es un poco lo que pasa con el caso de Alberto Sánchez. De todas formas, la pregunta importante que has hecho, a mi modo de ver, es la que tiene que ver con el destino de esta gente. Esta gente que había tenido una presencia importante en el periodo republicano, que va a tenerla en la guerra civil, después va a experimentar en buena parte el fenómeno del exilio. Es decir, la mayor parte de ellos van a entrar en esa diáspora, marchándose, muchos de ellos a México, otros a Buenos Aires, y a los distintos lugares del exilio que, bueno, se han revisado recientemente en una exposición y en algunas publicaciones, porque es un tema del que tampoco en el mundo de la historia del arte al menos se tenía excesiva bibliografía historiográfica seria, y que está claramente en plena revisión en estos momentos, y que por los escritos de Miguel Cabañas se conoce muy bien todo lo que es la emigración en México en sus aspectos documentales, pero que también requiere una reflexión una reflexión de carácter estético acerca de la transformación de los lenguajes de aquellos artistas que, habiendo militado la causa republicana, se exilian, entran en un lugar que les es ajeno, mantienen todavía la lucha por la causa republicana, se van distanciando de ella, muchos de ellos evolucionan, otros se extravían y otros ya van, digamos, entrando un poco en su curso bajo. Hay otro grupo de artistas que, habiendo participado, se integran en el franquismo. Por ejemplo, el caso de Solana, un personaje, digamos, mentalmente un tanto desequilibrado, ya le toca en su etapa vieja y de alguna manera lo canibaliza claramente el franquismo. El caso de Vázquez Díaz, un artista que había participado en la causa republicana, tiene retratos de algunos políticos republicanos, que luego, sin embargo, hará retratos de Franco y pegará el cambio radicalmente, pegándose como una lapa a la nueva situación. Es un poco el caso de Vittorio Macho. Vittorio Macho, que tiene un famoso retrato de Dolores Ibarruri, después acaba siendo tolerado y canibalizado por el franquismo, que tiene que recuperar valores porque los ha perdido en grandes cantidades. Pero hay todo otro tema, que es el del exilio interior. Artistas que tienen que trabajar en el interior de la península porque no se han podido marchar o porque tienen aquí su medio de vida, que siguen teniendo unas ideas pero no las pueden manifestar. Y es posiblemente el tema del exilio más doloroso. Ese es un enorme capítulo de la historia del arte español que todavía está por estudiar a fondo. Bueno, separo, yo creo que coincide la pregunta, que es muy interesante, lo de la situación que procede con el tema de la República en el exilio y por qué no apoyó la causa guerrillera. Y bien, en principio empezaremos por la pregunta de las exhumaciones. Nosotros hemos llegado a abordar los trabajos que hemos hecho, los proyectos que hemos hecho de manera natural. O sea, no hemos abordado algo que no fuera cercano, no sé cómo decirlo. Es decir, la asociación aborda cada uno de sus proyectos por esa cercanía que tenemos y ya tenemos un conocimiento previo. No nos hace falta coger una carrerilla. La asociación no se monta, dijéramos, de manera artificial, sino que nace de la voluntad de unos chavales jóvenes en aquel momento, bueno, lo siguen siendo, que quieren una herramienta para trabajar por su pueblo y para poder desarrollar proyectos de desarrollo sostenible. El descubrimiento de dijéramos, de la situación primera, que es que tenemos un acto de homenaje y un monumento, en principio, pues bueno, luego lo explicaré por qué está el monumento y por cómo se llega a ese proceso. Esa cercanía nos hace, dijéramos, participar en la organización, reclamar esa participación desde el pueblo, porque era un acto, dijéramos, que había quedado alejado de lo que era no tan solo Santa Cruz de Moya, sino la misma cuenca, ¿no? La misma provincia, sobre todo la parte de la serranía, que es donde actúa la agrupación de guerrillera de Dragón, o donde hay manifestaciones de carácter guerrillero. Y en un año, uno de los años que estábamos en esa, yo creo que fue en el año 2000, el primer año, viene un hombre y me preguntó que buscaba a su hermano. Entonces, yo como no he tenido ese problema, por así decirlo, vives un poco como sin conciencia. Y entonces
recuerdo que había un historiador cercano a mí y le dije, pues pregúntale, acababan de publicar un libro, bueno, estaban publicando, haciendo una investigación bastante exhaustiva y le puse en contacto con él. A partir de ahí, dijéramos, nace la semilla. No solo porque me preguntaran a mí, sino había otros elementos de la asociación que también eran empezaron a tener consciencia de ese problema. Empezamos a tener, dijéramos, consultas de personas que buscaban algún familiar. Entonces nos fuimos concienciando de la situación y había, en este caso, uno de los socios de la gavilla, su padre era un desaparecido. Entonces lo que hicimos fue convencerle, romper un poco, fue un trabajo también, el hecho de provenir de la psicología, en ocasiones explica muchas de las cosas que hemos llegado a hacer, romper un poco lo que digamos, lo que él tenía identificado como una cosa individual y particular, su duelo particular, que no lo habían cerrado, que es lo más importante, cierre del duelo. O sea, somos una cultura que tenemos que cerrar el duelo, y eso quiere decir la presencia del cuerpo y un rito de enterramiento, últimamente pues hemos cambiado de ritos, pero en ese momento, o en el enterramiento, dijéramos, físico del cuerpo es lo que cierra, diríamos, el ciclo del duelo. Se mantiene, pero diríamos, el hecho de no cerrar, de no haber cuerpo, produce en las personas un gran desasosiego. Y además ese gran desasosiego, como hemos demostrado en estas últimas jornadas que hemos organizado, no solo pasa de padres a hijos, sino que pasa de tíos a sobrinos. No tiene por qué pasar, dijéramos, por el canal familiar directo, sino que puede pasar por otra serie de canales. En este caso, organizamos una conferencia, es porque los nietos buscan a sus abuelos. Porque, si os dais cuenta, se ha producido un hecho, que es que no se ha empezado a buscar, dijéramos, por así decirlo, el destino de muchas de estas personas desaparecidas en el proceso de guerra y en el proceso de posguerra, por una serie de cuestiones X, pero principalmente por el terror, ¿no? El terror acaba imponiendo una barrera psicológica importante para que las familias buscaran, porque sí que se producen exhumaciones en el franquismo, algunas ilegales. Diríamos que a partir de aquí montamos una secretaría, a partir de Adolfo Pastor, que es la persona que lleva esa responsabilidad de la asociación, y entendíamos que era lo mejor era que una persona que ha tenido ese problema, que finalmente no encontró los restos de su padre, aunque tiene su nicho y él ha hecho su cierre de duelo particular, atendiera a estos casos. Y bueno, la cantidad, empezamos muy poco a poco, por así decirlo, pero la cantidad fue importante. En un principio no exhumábamos porque entendíamos que teníamos que seguir todo el proceso científico. Eso es otra de las fijaciones de la asociación, que cualquier cosa que hacemos tiene que proceder del conocimiento, ya sea el conocimiento popular, ya sea el conocimiento científico, y entendíamos, ya se estaban haciendo exhumaciones de una manera que nosotros entendíamos que, aunque participaban arqueólogos o participaban en forenses, no acababan de cumplir el requisito de la identificación por ADN. En algunos casos no hace falta la identificación del ADN, porque en el caso de la guerrilla nos vamos a encontrar con fosas de inferior número que en el caso de guerra. Y además, en casi todas las ocasiones que hemos actuado, creo que en todas, se han producido en cementerio. Es decir, se enterraban, probablemente no se enterraban, muchas veces como desconocidos en los mismos cementerios en la parte civil. Entonces, a partir de ahí, el trabajo, dijéramos, tiene una especificación. No es como en el caso, pongamos por caso, de la fosa de Lorca, que es una fosa de una cantidad de personas importante. Nosotros la máxima que hemos trabajado creo que se daba en Monroyo, en la que una fosa que fue frustrada porque en algún momento determinado probablemente se lo hicieron a Valle de los Caídos o no sabemos qué hicieron con ellos, pero empezamos con un número de una persona que reclamó y llevábamos al final ya 17. Entonces no sabemos el número realmente que hubo ahí enterrado, pero sí que sabemos que se los llevaron probablemente en algún momento. Entonces la asociación lo que hace es una función, dijéramos, de atención, de acompañamiento, llamamos nosotros, en que intentamos que la persona que busca, la familia que busca, sea el protagonista. Es decir, que no hacemos una labor de... A ver, sí que hacemos avanzadillas, porque tenemos recursos, ¿no? Porque tenemos ya unos itinerarios ya realizados para saber dónde hay que buscar o cómo. Pero nosotros dijéramos que en muchos casos lo que hacemos es que el protagonismo recaiga en la familia. Yo creo que es una manera muy próxima a trabajar como la RMH.
nacimos juntos, por así decirlo, hemos compartido muchas cosas y en este caso es el elemento jurídico, además, que reconoce nuestro derecho, es a la familia. No es ni al partido político que perteneció, no es a una asociación como la nuestra, sino que es la familia. Por lo tanto, nosotros lo que llevamos a la práctica, como te hablaba, le dijéramos, intentamos hacer las cosas de manera natural, que ese protagonismo lo coja la familia y que nosotros hacemos el acompañamiento. Llega un momento que dijéramos ya hemos hecho la localización por medios, pues consultas, por medios de visitar lugares, por, no sé, Adolfo coge la guía de teléfonos porque sabe que hay alguien en Barcelona que tiene un miembro desaparecido y es capaz de ir cerrando por la guía de teléfonos porque los apellidos alguno hay característico y de ir localizando, porque te encuentras con un problema cuando son exhumaciones que hay 3 cuerpos, como la última de Reillo, proximidades de Cuenca, son 3 guerrilleros, era una familia que lo reclamaba. ¿Qué pasa con las otras 2? O sea, las inconveniencias son muchas. Entonces, una vez ya tenemos ya determinada la localización, tenemos preparada la familia, actúa un grupo científico, en este caso el grupo Paleolab, que es el que hace el trabajo, dijéramos, toma el lideraje en ese momento. Sí que acompañando también, tiene una manera de trabajar próxima a la nuestra, y ya son 10 exhumaciones, 8, 9, 10, no recuerdo, pero que ya hemos hecho trabajos conjuntos. Y a partir de ahí ese protagonismo, dijéramos, o ese lideraje, corresponde a el grupo de exhumación. Por lo tanto, se trabajará, incluso no trabajan con voluntarios. Es decir, en muchas ocasiones se ha rehuido del gasto de los voluntarios. Y además tampoco se ha hecho una, diríamos, política de socialización de esas exhumaciones en el momento que se producen, sino que se hace después. En diferencia a otros grupos que durante todo el proceso están anunciando qué es lo que van a hacer. Son políticas que se imponen o discusiones, hemos tenido muchas discusiones por ese caso, porque yo como presidente de la asociación creo que tenemos que tener mayor protagonismo en lo que es no la asociación, sino la actividad de la asociación, porque tenemos muy pocas oportunidades para que se nos conozca. Es muy fácil estar en Madrid, o estar en Barcelona, o estar en Valencia y enseguida alcanzar los medios. Nosotros en una capital de provincia como Cuenca, pues comprendéis capital, en un pueblo de Cuenca, comprender la dificultad que es poder hacer una socialización del tema. Luego, diríamos, una vez ya se ha recuperado el cadáver, se ha hecho la identificación, lo que hacemos es que, dijéramos, en esa fase volvemos, dijéramos, a ese acompañamiento, es cuando se publicita, diríamos, cuando se hace homenajes, en ocasiones la familia no quiere, no se hace nada, en ocasiones, bajo nuestra perplejidad, se ha realizado un entierro de carácter católico, cuando la persona, de sabiendas por su biografía, sabemos que no tenía él una participación religiosa y, bueno, pues en principio aquí, diríamos, se acaba todo. Serían esas las 3 fases que habría, ¿no? En este caso, pues nos hemos encontrado de todo, ya te lo decía, ¿no? Desde la persona que acude al rito católico porque es que por delante, es que es una barbaridad. O sea, yo me quedo muchas veces parado, no de la poca conciencia, sino de la conciencia al revés, ¿no? Es decir, están enterrando, no sé, en algún caso, bueno, tampoco quiero yo aquí denunciar nada, ¿no? Porque yo respetamos a toda esa figura jurídica que le dan, pero claro, imaginaros la contradicción, ¿no? Y sí que intentamos hacer un homenaje de carácter civil. ¿Dónde lo hacemos? En nuestras propias jornadas. Cuando no hay una, diríamos, intención por parte de la familia, porque no quieren que se sepa mucho, es en nuestras propias jornadas que tenemos ya un espacio de desaparecidos, que tiene una duración de 2 horas más o menos, y en el cual se explica toda la fase. En este caso acuden los diversos protagonistas y el familiar, si quiere. Entonces el familiar, pues bueno, lo que hacemos es que haya las 3 perspectivas. Una, la asociación que ha acompañado, otra, la técnica, a veces un poco repetitiva, porque claro, ¿no? Pero es un CSI, por así decirlo, cómo se trabaja, y la última, y luego diríamos el carácter sentimental que tiene todo ese proceso, lo da principalmente, aparte de nuestro secretario en esas características, porque se implica un montón, pues lo da la familia, pues que ya nos digo, en muchos casos pues nos hemos encontrado con rechazos incluso a poder recuperar el tema. Es un tema muy complicado y se ha podido hacer porque dentro de lo que cabe, lo que fueron la tímida ley de recuperación de la memoria y lo que fue las ayudas que
que empezaron a prestarnos se ha podido hacer. Ahora la dificultad estribará que las pruebas de ADN se han abaratado mucho, pero las pruebas de ADN complican mucho la situación. Si hay una prueba de ADN que es, bueno, habéis visto lo de los niños, ¿no? De saber que su padre, por lo visto, otras circunstancias, ha habido Paco Echeverría, es uno, el que ha denunciado esa situación, es una de las personas, dijéramos, que ha realizado más exhumaciones en España, que tiene un conocimiento, vamos, un monstruo, diríamos, ¿no? En este caso, y a veces el reconocimiento del ADN no es que haya una prueba de ADN, hay varias pruebas de ADN. Entonces, yo no conozco ahora porque me lo explican, pero no lo entiendo, ¿no? No tengo un conocimiento básico, pero por ejemplo la última prueba que se puede realizar es en un laboratorio de La Coruña porque es mitocondrial, que no sé lo que significa, pero supongo que ya es la más extrema. La más fácil es que si ha habido una conservación, dijéramos, del cuerpo y hay una facilidad de identificar el ADN, normalmente con una hermana, creo que además hay un cambio como de sexo, ¿no? Bueno, tiene su complicación, con análisis de sangre se saca, se practica el análisis de sangre, se envían las muestras, las mejores muestras dentro de lo que ha podido recuperar el grupo Baleolab, y entonces se envían, hay diversos, la propia Universidad de Valencia, que es donde pertenece o donde nació el grupo, a otros laboratorios como en Granada, como respecto. Luego sobre el tema de, bueno, vosotros sabéis que la guerra civil se puede diferenciar de muchas maneras, o sea, se puede, dijéramos, crear etapas, pero sí hay dos etapas, hay un elemento, paso al otro tema, perdonad, hay un elemento que es clave, y es el hecho de que una parte del ejército se subleva contra el gobierno leal, legítimo y legal. Y otra parte del ejército, la que dijéramos se mantiene en lo que podríamos decir en una falsa neutralidad o en un no atreverse o lo que sea, es desarticulado, dijéramos, por parte de la República. Con lo cual se produce una guerra de voluntarios, lo que llamamos la guerra de columnas. La guerra de columnas tiene una duración, que es el tiempo en el cual se emplea para crear el Ejército Popular de la República, el EPR. Creo que eso será, es que tengo muy mala memoria, perdonadme, pero creo que es en el 37 ya, no recuerdo qué mes del 37. A partir de aquí es donde cuando Vicente Rojo es la persona que se encarga del Estado Mayor, sabéis que hay una serie de generales conocidos, que muchos no tienen formación militar, tendremos a Lister, tendremos no me acuerdo ahora de Lister, pero bueno, hay una serie de generales que, dijéramos, se forman dentro de ese voluntariado y forman una parte de la guerra. En ese sentido, cuando hay la unificación de lo que es el ejército de columnas con una cierta oposición de la CNT, que es el que más resiste, con el Ejército Popular Republicano, que es el que impone lo que impone el gobierno de la República, digamos, pasamos a un ejército ya de la República. Lo de antes no es un ejército, diríamos, en lo que entendemos un formato de ejército. Mientras el ejército fascista sí que conserva sobre todo por las unidades que vienen de África y por las del norte de España, por el carácter, dijéramos, que han podido conservar todo, material, recursos humanos, y entonces mantienen, dijéramos, la entidad con el ejército. La República llega a desarticular, bueno, a cambiarle el nombre, pero de alguna manera, dijéramos, a desarticular y volver a montar la Guardia Civil. La Guardia Civil pasará a llamarse Guardia Nacional al final. Entonces, bueno, pasamos esa frontera, dijéramos, del exilio, ha acabado la guerra, el Ejército Popular se disuelve en todos los sentidos, no quedan unidades, dijéramos, porque entre otras cosas los desarman a pasar la frontera, y además no pasan todos la frontera, muchos serán, a partir de oficiales, serán fusilados, otros pues empezará lo que se llama la etapa de avales, ¿no? En la que el cura, el otro testimoniará para que te puedas salvar, y estas personas, normalmente de nivel más bajo de suboficial, son aceptadas en el ejército de nuevo y obligadas a hacer 3 años de mili. Es decir, que se pasan 3 años de guerra, o 2 o 1, y 3 años de mili. Algunos pasan 6 años de mili, como castigo por su pecado, ¿no? Bien, entonces, el gobierno de la República, cuando se constituye en el exterior, no deja de ser, dijéramos, una estructura simbólica, ¿no? No llega a tener, incluso los partidos mismos han quedado desarticulados, de manera que, por ejemplo, el Partido Socialista actúa de manera provinciana, diríamos, en el sentido que en una provincia
pues toman unas decisiones que en otra provincia no las toman. Por ejemplo, hay partidos socialistas se unen en algunos lugares a la propuesta de lo que va a llamarse la Unión Nacional. Esta Unión Nacional ya es una propuesta del Partido Comunista de España, en la que quiere un gobierno en el cual incluso las negociaciones se llevan a cabo, o los contratos con los monárquicos, de Juan de Borbón, que no olvidemos que está en estos casos, no sé ahora el punto, pero que pasó casi todo franquismo, exiliado en Portugal. Y lo que monta alrededor de la Unión Nacional es un ejército, un pequeño ejército que será el ejército, digamos, o una actividad guerrillera que principalmente se va a dar en Francia. Pero bueno, no nos ha dado tiempo de pasar todas las publicaciones. Hay una publicación de la UNE que se tira aquí en España, que en muchos casos son los mismos guerrilleros que pasan por la frontera, que tiran estas autovías, estos diarios, en los que llaman a la población, por ejemplo, a los que están para incluirse en levas, o sea, para ir a mili, de que deserten, de que no se incorporen con la guerrilla. Y es curioso porque sí que pasa. No pasa de una manera significativa, pero pasa en algunos lugares, por ejemplo, cuando Angelillo, él se incorpora a la guerrilla porque le toca irse a la mili y no quiere irse al ejército fascista. Y él toma contactos, una familia, dijéramos, con contactos en la clandestinidad, y al final se acaba yendo al monte. Y como él, pues acaba un grupo en esto, una agrupación que queda en Dragón. Entonces la cuestión es de que el Partido Comunista es repudiado por la mayoría de fuerzas políticas que hay en esos momentos, dijéramos, en el exilio. El Partido Comunista hace todo el esfuerzo pero se le culpabiliza en muchos casos de la guerra al Partido Comunista por parte de sus propios, dijéramos, aliados en el Frente Popular. Y el Ejército de la República, hay un solo momento en el que una delegación de guerrilleros se entrevista con el que es presidente en el exilio, el doctor Giral. Bueno, perdón, el doctor Giral, si no recuerdo el nombre ahora. Y entonces sí que los guerrilleros lanzan pasquines, esto es en el año 47, de que el discurso del doctor Giral, porque han podido llegar a una delegación que en el fondo probablemente sería una delegación de guerrilleros que no conocemos quiénes fueron los que se entrevistaron. Pero en ningún momento apoya, dijéramos, la guerra. Bueno, la mayoría, diríamos, de la República en el exilio no va a aprobar la resistencia armada como forma de vencer al fascismo. Va a haber un exilio, dijéramos, en este caso, pues lleno de rupturas, con gente en México, con gente en Rusia, con gente en Francia, que los poderes van a ser pues, muy contradictorios, con división incluso del propio partido comunista. Por ejemplo, el Partido Comunista de México pues van a tener rupturas, van a tener con el Partido Comunista en Francia, y el hecho de llegar, dijéramos, a la jefatura Carrillo es una muestra del problema que había, por ejemplo, con la organización del Partido Comunista, que su secretario general, que era Jesús Monzón, estaba viviendo en España, y es el que diseña de alguna manera toda la estrategia de la guerra. Pero no va a recibir ninguna. Lo que sí que sucede es que en algunas zonas, en algunas regiones, la guerrilla se forma con lo que se ha llamado huidos. Nosotros no estamos muy conformes con esa determinación, ¿no?, de huidos así, ahí se van las familias enteras, sino hay mucha más tela que cortar. Entonces, ahí el problema, por ejemplo, la situación que se produce en León, Galicia, en Andalucía, como os decía, y en otros lugares, es que se incorporan socialistas. Y muchos de los jefes guerrilleros que van, por ejemplo, en Extremadura, van a ser alcaldes socialistas. Lo que pasa es que en su dijéramos, bagaje, cuanto más tiempo pasan en guerrilla, se van incorporando al Partido Comunista. Entonces, por ejemplo, hay jefes de guerrilla socialistas en Extremadura, hay jefes de guerrilla anarquistas en León, Galicia y en Andalucía, y no hemos introducido aquí el tema de las actuaciones, dijéramos, de los grupos anarquistas que, diríamos, se parecen o tendrían una cierta similación a lo que sería la guerrilla, como sería posteriormente, a partir de los años 60, pues 50 y pico, perdonad, pues el caso de la guerrilla catalana. Sí, perdón, acabo lo de lo otro y ya te... Sí, vale. Entonces, no me sale la fecha, creo que es en el 82, se funda un monumento en Francia, en un pueblo que se llama Prayols. Lo conforman las amicales de guerrilleros, de viejos guerrilleros españoles en Francia.
tienen una amical nacional, que fue prohibida en su momento con la Operación Papírica en los años 50, y como fue prohibido el Partido Comunista de España en esos años en Francia, y luego tendríamos, dijéramos, por cada departamento, una especie de provincia grande o más pequeña, hay una amical, dijéramos, de guerrilleros españoles. A ese viaje se apunta una amical que se ha constituido en Cataluña, que es la amical de antiguos guerrilleros españoles en Francia. Y entonces en el decurso del viaje dijeron, tenemos que hacer un monumento a los guerrilleros españoles. Curioso, ¿no? Porque además con todo esto de la ley de Cataluña ahora y todo el tema, son los guerrilleros catalanes, los exguerrilleros, vamos, los que hacen su monumento para los guerrilleros catalanes y luego buscan un lugar en España que sea céntrico, que sea principalmente en el sistema ibérico, por su centralidad, dijéramos, ¿no? Donde ya ha habido contacto con la guerrilla, donde ha habido activación guerrillera y pueda constituirse, dijéramos, pues un monumento. La idea del monumento se traspasa, dijéramos, a las autoridades. En este caso, la reunión se produce el primer domingo de octubre del año 89, pero ha habido contactos desde el año 87, varios viajes de esta amical a Santa Cruz de Moya para entrevistarse con su alcalde. Se producen 3 votaciones y en la tercera votación gana la opción, o sea, se produjeron 3 votaciones, de constitución del Día del Guerrillero en Santa Cruz de Moya y de monumento. El ayuntamiento cede el terreno, no es bueno, ahora explicaré por qué, y esto dijéramos, como, bueno, pues en ese momento, como casi toda nuestra historia de Castilla-La Mancha ha gobernado el Partido Socialista, se traslada al presidente de la Diputación. El presidente de la Diputación, su abuelo, su madre, había tenido una posada. Ya habían tenido contacto con la guerrilla. Con la guerrilla, lo típico que habéis oído 1000 veces. Arriba estaban los guerrilleros, abajo estaban los guardias civiles, y todo este tema. Y es una persona sensibilizada con ese tema. Lo suyo le costó. Le costó luego, diríamos, su vida política, ¿no? Por diversas cuestiones, pero una cuestión fue la construcción del monumento. Se encarga ese monumento, entonces diríamos el presidente de la Diputación se compromete a pagar el monumento. Los guerrilleros ya tienen un terreno y tienen, diríamos, la financiación de su tema. Como, bueno, habéis ido viendo aquí fotografías que ha salido alguna ocasión en el monumento, es un monumento que en principio, cuando coge el lideraje, diríamos, porque es el que paga manda, ya sabéis, la Diputación se quiere hacer una cosa un poco, a ver, que no sea excesivamente radical, no sé si me explico, ¿no? Como decía el presidente de la Diputación, el día que lo inauguramos había más guardias civiles que guerrilleros, ¿no? Porque no... Habéis visto fotos de montonada de gente, pero eso sí es también el trabajo de la asociación. En principio, ahí, a partir de ese día, del primer domingo de octubre, se consolida como día de reunión de todos los guerrilleros vivos de España y familiares y simpatizantes en Santa Cruz de Moya. Y de ahí nace, dijéramos, nuestra fijación en el tema, ¿no? Y la creación de un grupo importante de personas con investigadores, dijéramos, con un contacto directo con investigadores, con colaboraciones en documentales, o sea, hemos hecho de documentalistas, de archiveros, de sumaciones, hemos hecho todo aquello, dijéramos, que conforma nuestra idea de centro documental. La idea es que hubiera un centro documental de la guerrilla en España y que estuviera centrado en Santa Cruz de Moya. Todo esto se había conseguido con esa ley de la memoria y con esa ayuda, diríamos, tímida del gobierno, tanto las asomaciones como parte de nuestro trabajo, y ahora pues estamos en un momento de impasse, diríamos, porque no tenemos recursos económicos, tendremos que hacer alguna recuperación, como hacían los guerrilleros, para seguir el trabajo. Pero seguimos trabajando. Aquí en la sala está presente, por ejemplo, Juan Bernardo, que es el viceconsejero de la Gavilla, y ha publicado hace poco un libro sobre que es muy recomendable, sobre la bibliografía de la guerrilla. Trabajo que realiza, por ejemplo, como decía Adolfo Pastor. Cada área tiene su responsable y va moviendo. Y bueno, pues es decir, publicamos, trabajamos en un ámbito muy parecido, aunque no somos una universidad, evidentemente, pero sí que seguimos unos patrones por la formación y por manías también de aquí, de mías y de algún otro compañero. Trabajamos en un aspecto, diríamos, que no nos ha gustado nunca, esa idea del guerrillero romántica, y no, era gente, como os habéis visto aquí, os he querido pasar estas fotografías para que veáis que era gente como nosotros, que en un momento determinado tiene que tomar una decisión.
tiene que tomar esa decisión obligado o tiene que tomar la decisión voluntariamente, pero la decisión es la de resistir. Es como hablábamos antes de esta reunión, diríamos, bueno, nosotros tenemos ya una edad más o menos ya que ya hemos pasado los 50, pero que estamos en vuestras manos, de los jóvenes de la UHP, y evidentemente esto es la manera de resistir, cambia las maneras de resistir, pero ellos tuvieron que resistir de esta forma. Por eso nuestro trabajo va encaminado en el reconocimiento a esa resistencia. Una resistencia que, vale, pues fue revolucionaria, evidentemente no es lo mismo que la resistencia que utilizaron otros partidos políticos o otros grupos durante el franquismo, pero que fue así por el ámbito internacional y por el ámbito, dijéramos, propio de violencia política instaurada con el régimen fascista. La lema del monumento es en memoria de los guerrilleros españoles muertos en la lucha por la paz, la democracia y la libertad al lado de todos los pueblos del mundo. Es el lema. Como veis, es una idea universalista, por lo tanto entendemos que esta memoria, que también es local, pasa a una memoria, dijéramos, universal, por ese concepto que también os decía de que la guerrilla es una forma natural de lucha en España desde, pues como decíamos, desde el Viriato. Y en este caso lo que queremos es el reconocimiento y la reivindicación. El monumento son dos es de España, las dos Españas, quería un poco significar, tiene es polimórfica, también significa una paloma de la paz, y si la ves frontalmente, desde el propio pueblo, es la silueta de un guerrillero vigilante en los montes para que, bueno, pues porque la libertad y la democracia sigan imperando en este país, aunque sea de manera tan rácana, pero en principio esa sería la idea que tuvo el escultor. Entonces, por eso te decía que es muy de la transición con las dos Españas, que son las alas de la paloma, y recuerdo que hicieron un concurso para ver que en cambio, perdona, el monumento de Francia es un guerrillero así, un poco así tosco, pero vamos, con una figura de unos 2 metros, con un fusil. En cambio el nuestro es una paloma de la paz, con las dos es, pero es la silueta de la guerrilla y el nuestro monumento. Y bueno, se hizo una prueba, varias convocatorias, una era una estrella saliendo del suelo, otro era un puño, bueno, y al final, pues claro, la Diputación que pagaba ya suficientes riesgos, estamos hablando del año 80, y del Partido Socialista, me refiero que fue una cosa avanzada a su tiempo. Ya os decía, por ejemplo, sabemos que no dejan venir a determinadas autoridades, a pesar, por ejemplo, su delegado del gobierno nunca ha venido, hemos invitado a ministras y ministros a que vengan, no vienen. En cambio, Felipe González con Mitterrand estuvieron en el monumento de Francia, y el mes de junio, en el monumento de Francia tenemos la suerte de participar allí con el presidente del Senado de Francia, que el Senado de Francia pues es una figura relevante, siendo la tercera autoridad del país, y nos ha prometido que vendrá a Santa Cruz, a ver si viniendo el presidente del Senado somos capaces de hacer, pues cuadrar allí a una autoridad del Estado, ¿no? Pero bueno, llevamos ya 24 convocatorias del acto de homenaje y 13 convocatorias de las jornadas. Queremos continuar. ¿Más preguntas? Se ha entendido. Si los miembros, por ejemplo, de Defensa Interior, de la CNT, se pueden considerar también guerrilleros, porque su metodología ¿Los miembros de, perdona, de Defensa Interior? No, pero sería un grupo como los que le nombraba, ¿no? De guerrilla urbana o que pasaban... No lo conozco, perdona, no lo conozco. Sí, pero por ejemplo en la agrupación guerrilla de Venta y Aragón hay una afiliación de miembros de la CNT que trabajan en las minas. Se produce ahí un enfrentamiento además ideológico y una purga salinista importante. En la propia agrupación, se llamaban los canutos a los de la CNT. Y se incorporan bastantes de las minas. La zona minera de Teruel es muy importante, como sabéis, y bueno, pues ellos están con su trabajo como CNT, como sindicato, y hay un momento determinado que se tienen que pasar a la guerrilla. Buscan alojamiento, dijéramos, en la guerrilla los acoge, pero uff, hay todo. Pero a ese grupo no lo conozco, ¿eh? Pero sí, yo no los considero, pero sí que se les puede considerar. Es decir, eso partirá mucho de lo que hablamos como un grupo de acción diferencial, una partida, y la actuación guerrillera tiene una actividad política junto con la militar.
Y normalmente esos grupos sí que podían acompañarse en algún caso de actividad política, pero lo principalmente eran actuaciones de sabotaje. Pero ese grupo no lo conozco, me refiero a los catalanes, por ejemplo, a Kiko, a Facerías, a Caracremada. Defensa Interior es un grupo de la CNT que vive en el sitio, que pisa España normalmente con tapaderas, incluso lo que con inglés gente también a España. Y lo que intentan principalmente es atentar contra la figura y también hacer algún atentado financiarse, pero y que se unen en un grupo de afinidad y tuvieron muchos infiltrados. Entonces, a ver si su metodología es distinta, pero sus objetivos políticos son parecidos. Sí, la utilización de la resistencia armada como método político, vamos, como método de actuación política. Pero bueno, yo no, ya te digo, eso es algo que, bueno, pues yo no sé, tengo pues buenos amigos libertarios, historiadores, y ellos hablan de los guerrilleros libertarios. Mi pregunta es para Jaime y me gustaría que me explicase un poco el papel que juega Dalí como artista. Yo creo que un poco como ambigüedad con César Solana y tal, porque el grupo que estaba en el primer momento con Lorca, con Manuel Famayo, con Buñuel, y luego viene a España y se declara anarquico-monárquico y todo esto. O sea, no sé, que explicas un poco. Bueno, Dalí toda su vida fue un... Perdona, hay una pregunta más y ya, bueno, acabamos las preguntas y respondemos, mejor para, Sí. para acabar. Yo quería también hacer una pregunta muy específica en torno a la guerrilla, y es sobre todo porque me ha parecido muy interesante lo que se ha comentado del lenguaje y de cómo el lenguaje que usan los franquistas o el bando nacional para desarticular a la guerrilla y presentarla como bandoleros, que si es posible o hay un cambio en el lenguaje del franquismo en torno a la guerrilla, cuando la guerrilla, por ejemplo, empieza ya a gestionar, digámoslo así, más acciones de corte defensivo, ¿no? En el momento de que ya empiezan a decidir que puede ser más un apoyo defensivo que una guerrilla que sea capaz de hacer una confrontación abierta, que cómo pueden conceptuar ese bandolerismo, el franquismo, ¿no? Cuando ya digamos que no son tiros, por decirlo así de una manera, a la montaña, pero sigue existiendo, sino que son más actos de, pues eso, de transporte o defensa de militantes, etc. Sí, quería preguntar si al 14 cuerpo de ejército guerrillero del que usted ha hablado se le podría considerar una especie de germen de lo que sería el concepto de una unidad de fuerzas especiales, lo que luego sería el TAS británico, o algo completamente distinto. Yo quería preguntarle a Jaime únicamente por los colegios republicanos que hay en Madrid, y creo que hay varios edificios que fueron hechos en la época de la República. Y si nos podía hablar algo más sobre la residencia de estudiantes, que creo que ahí salieron muchos intelectuales de la época. Solamente eso, gracias. ¿Hay más? Bueno, con respecto a Salvador Dalí toda su vida fue un relaciones públicas que explotó las posibilidades de hacerse un hueco en el panorama público, en una palabra. De hecho, ya en el año 1925 él se da a conocer en Madrid, en la exposición de artistas ibéricos, con un cuadro que está actualmente, entre otros muchos, es uno de los artistas que tiene una presencia más rutilante, que es Muchacha de espaldas, esa muchacha que hay de espaldas, un cuadro muy conocido, todos hemos visto en la colección. Inmediatamente después de triunfar en Madrid, abandona y vuelve a Cataluña para triunfar en Cataluña. Y en ese verano modifica el propio cuadro, haciéndolo más próximo a una figuración, digamos, acorde con lo que estaba siendo hegemónico en la sensibilidad catalana del momento. Es decir, adapta el propio lenguaje que tenía una configuración en Madrid para abrirse paso allí. De la misma manera que cuando salta el grupo surrealista a partir del año 29, en su viaje definitivo a París, pues se integra en todas las acciones del grupo, digamos, se integra en la revolución surrealista,
que es una revista, perdón, el surrealismo al servicio de la revolución, que es una revista en la cual el surrealismo marcha espalda con el Partido Comunista, antes de la ruptura que se va a producir a partir del 35. Pero en un determinado momento él intenta, digamos, amplificar el ruido que gira en torno a su persona, y en el año 39 empieza a hacer una serie de declaraciones a favor de Adolf Hitler. Declaraciones en las cuales no son una toma de posición política, ni muchísimo menos le importaba 3 pepinos el asunto, sino que encuentra que es muy provocador, que causa escándalo y que gira la atención sobre sí mismo. Eso le costó la salida y la expulsión del grupo surrealista. Él, lógicamente, cuando llega a la guerra civil, se mantiene completamente aparte de la causa republicana, e incluso tendrá cierta presencia en el pabellón franquista que tendrá lugar en el interior del pabellón vaticano. Es decir, ciertos encuentros, cierto coqueteo, aunque no de una manera explícita. Luego él va a estar en Nueva York, él se marcha hacia un centro de poder, allí se abre paso, y en un determinado momento el régimen, que está sediento de figuras sonoras, echa mano de Dalí, y Dalí se deja querer, viene con un éxito completamente escandaloso. Es decir, tenemos a una personalidad un poco esquizofrénica en lo que a lo político se refiere. No es que fuera sencillamente un mentiroso ni un falsario, sino que realmente su propia psicología era bastante turbulenta, y que en cualquier momento lo que le atraía era la producción del escándalo, por un sentido completamente egolátrico. En este sentido es una figura completamente ambigua, pero cuya historia es tan accidentada que tenemos que rastrear momento tras momento. Con respecto a la otra pregunta, bueno, acerca, por supuesto, de los grupos escolares republicanos, que sigue habiendo varios en Madrid, uno está ahí en la calle Abascal, esquina Santa Engracia, pues son un ejemplo de arquitectura espléndida, arquitectura funcional, no explícitamente racionalista, tiene muchos elementos del casticismo que durante la etapa republicana se llevó a cabo, y bueno, representa esa atención prestada a la enseñanza por el gobierno de la República, que incluso puso en marcha la construcción de muchos de estos grupos escolares que están diseminados por toda la geografía. Claro, el otro tema, el tema de la residencia, es un tema amplísimo. La residencia de estudiantes fue un foco cultural importantísimo, que surgió en principio hacia la segunda década, a mediados de la segunda década, como una prolongación de la instrucción libre de enseñanza destinada a la formación de minorías intelectuales. Minorías con una vocación rectora, en absoluto populista, es decir, minorías destinadas a, digamos, instalarse en el poder. De hecho, por allí pasaron, como sabido es, gran parte de las grandes figuras de la cultura de la llamada Edad de Plata, que después tuvieron posiciones en lo político y en el caso de la guerra civil a veces muy diferentes. Pero ya en, digamos, los finales de los años 20, incluso hubo figuras importantes de nuestra cultura que entraron en cierto conflicto con el mundo de la residencia. Es el caso de Rafael Barradas, el artista uruguayo, y de Alberto Sánchez, que en algún momento sintieron que no eran del todo, digamos, aceptados por el mundo de la residencia, sobre todo en el caso de Alberto Sánchez por su continua implicación en una dirección política. Es decir, la residencia políticamente se mantuvo en una postura liberal abierta, muy abierta, pero digamos, tuvo cierta confrontación con otros sectores mucho más radicales. De hecho, hay críticas muy aceradas en algunas revistas de la época, como Nueva Cultura, frente a todos estos sectores. Es sin duda una de las, digamos, de los espacios de recepción cultural más intensos de todo este periodo, y en consecuencia de recepción y de reflexión y de producción cultural. Cosas como, digamos, la recepción del surrealismo, pues tuvo lugar en el joven Dalí y el joven Lorca, que hace los años 20 empezaron por un lado a recibir publicaciones del extranjero donde se empezaba a hablar de todo ello. Por otro lado, empezaron a ver el trabajo de un Ramón y Cajal con todos aquellos dibujos sobre los paisajes neuronales y demás, y comenzaron a producir esos dibujos que compartieron
en cuanto a su configuración, a su lenguaje estético, que digamos supusieron la primera célula de puesta en marcha del surrealismo en España. Un surrealismo que en unos casos se movió en un paisaje puramente intelectual y que en otros, digamos, se entroncó con un paisaje político en otros autores. Pero sin duda la Residencia es un foco donde, para luego centrifugarse en posiciones muy diferentes, incluso divergentes, se acuñaron, digamos, elementos absolutamente fundamentales de todo aquel proceso, que luego fundamentaron el proceso republicano y que luego pues tuvieron esa continuidad metamórfica y compleja que hemos visto que se produjo en la guerra. Bueno, gracias. Yo quería recordar, Jaime, a un personaje de Cuenca que fue fundamental en la protección del patrimonio, que fue Jiménez Aguilar, y una persona muy, muy importante, dijéramos también a nivel nacional, ¿no? Porque fue un modelo luego denunciado por dos curas que él mantuvo como laicos en la comisión, no recuerdo cómo se llamaban las comisiones que se crearon provinciales de protección del patrimonio, ¿no? Y luego otro caso de Cuenca muy curioso también, no sé si lo tendrás presente, que es diríamos la desaparición del tesoro de la Catedral de Cuenca, que es una cosa muy curiosa, porque fue la CNT que se lo llevó y luego tuvo su enfrentamiento no tan solo con el franquismo, sino con el propio Partido Comunista. Una anécdota, vamos, está publicada, podéis encontrar, está digitalizada parte de la prensa de Castilla-La Mancha en aquellos momentos, y ahí está, por un lado, la revista del Partido Comunista, que se llamaba Cuenca Roja, y ahora no recuerdo cómo se llamaba, la anarquista, porque tenían varias, ¿no? Y fue una cosa curiosa porque apareció él, fue Cipriano Mera el responsable, dijéramos, de la protección de la CNT, de ese patrimonio, por el temor que tenían en que pasara como en Toledo, que tenían la creencia de que se habían vendido piezas de arte de cuando se ocupa Toledo para poderse financiar. No más que ya por ser conquense, ¿no? Y señalarlo nada más que por una... Bueno, lo hemos trabajado en un inventario que hemos tenido que hacer. Bueno, sobre el tema de la represión. Represión casi que no más que hay una, salvaje. Yo no recuerdo, bueno... la cuestión es que sí que ha habido fases en frente a la guerrilla. Una que es que no está aún edificada la estrategia, cómo se van a enfrentar al fenómeno, y otro que bueno, pues que la guerrilla como fenómeno no está aún, diríamos, desarrollada en el país. Hay una universalización de la represión, no distinguen, no sé si me llego a explicar, entre lo que podría ser un guerrillero llamado huido, o lo que podía ser pues un topo, o lo que podía ser pues a cualquier miembro significado de la República por ser presidente de una cooperativa o por tener una compañía de teatro. O sea, la represión fue brutal y salvaje en todos los sentidos. Luego, en el caso de, que lo he escrito ya no me veo la letra. Bueno, la cuestión es de que hablábamos, en esa primera fase hablábamos también de que se produce la bestialización y la despolitización como mecanismos, dijéramos, para hacer, diríamos, para argumentar, ¿no? Y el hecho de que, bueno, pues el comportamiento de los republicanos, pues tiene alguna, dijéramos, pues bueno, pues visiblemente algún aspecto crítico, no vamos a decir que no. La destrucción, por ejemplo, ha hecho más daño la destrucción del patrimonio, en este caso del patrimonio religioso, pero, aunque era una cuestión también que se tiene que ver desde una perspectiva de naturaleza de lo que sería la masa, de respuesta de la masa. O sea, es que tenían un poder inaudito, y cuando se produce la revolución, pues venga, a por el tema. Pero bueno, esa luego nos trajo muchos problemas, diríamos, a toda la izquierda hasta nuestros días. Luego se produce una segunda fase donde sí ya hay la especialización que veíamos aquel ya telegrama en el 45, es una primera seña, que en el 47 se aprueba la ley de bandolerismo y terrorismo, que diríamos a partir de ese momento se crean las contrapartidas, que son unidades móviles, unidades de guardias civiles, el número de 7 a 10, que se visten de guerrilleros y que se producen cosas tan curiosas como que, como van tan bien afeitados, los descubren. Pero en muchos casos hicieron un daño terrible, porque realmente el foco, cuando se especializa la represión, no va contra los guerrilleros, que también va principalmente contra la población civil, que es la que llevaban, tenían un poder inaudito, y cuando se produce la revolución, pues venga, a por el tema. Pero bueno, esa luego nos trajo muchos problemas, diríamos, a lo que trajo muchos problemas, diríamos, a toda la izquierda hasta nuestros días. Luego se produce una segunda fase donde sí ya hay la especialización que veíamos aquel ya telegrama en el 45, es una primera seña, que en el 47 se aprueba la ley de bandolerismo y terrorismo, que son unidades móviles,
que es la que les nutre, les da información, les da cobijo, les informa, les da ropa, les posibilita, dijéramos, diríamos, hay una trama civil, diríamos, ¿no? Lo que han llamado, así también de manera muy romántica, los guerrilleros del llano. Que nosotros hablamos de movimiento guerrillero que incorpora las dos situaciones, porque uno sin otro no tienen razón de ser. No hay guerrilla si no hay pueblo a su alrededor. Una cosa, bueno, si hay dólares sí, como en la contra nicaragüense, financiado con el dinero de la cocaína por parte de Estados Unidos. Ahí hay dinero y hay mercenarios, pero eso no es guerrilla, eso es otro tema, ¿no? En todo caso, en esta segunda fase se produce la violencia desmedida como en la primera, aunque en esa primera haya una cierta tolerancia, y es cuando encontramos la anécdota de que va el guardia civil al pueblo, al bar del pueblo, y en voz alta dice, pues mañana nos envían a hacer a no sé dónde una inspección, y entonces porque saben perfectamente que van a avisar a los guerrilleros porque temen enfrentamiento. Pero luego ya con esa especialización, ya eso queda en agua de nada, en agua de borrajas, que dicen, ¿no? Entonces esa violencia desmedida se va a producir contra la población civil y contra los guerrilleros en muchos casos, bueno, en la mayoría de casos, como define Martínez Baños, lo que se produce es la aniquilación. Ni siquiera les importa en un momento determinado la información que pueda tener un guerrillero, que sí que les hace diríamos, sí que tiene importancia. Por ejemplo, se me ha olvidado decir que Santa Cruz de Moya tiene esa significación porque se produce el asalto al campamento de Cerro Moreno, donde está el Estado Mayor del Agla. Ese hecho histórico es el que llama la atención de los guerrilleros, en esa búsqueda de un pueblo en el sistema ibérico que principalmente lo buscaban en Teruel. Pero la casualidad y la publicación de un libro de Fernanda Romeu, que es un clásico que sigue teniendo mucha fuerza como libro y es algo que los que os interese el tema tendríais que leer, lo descubre, dijéramos, envía este libro a los guerrilleros por mediación, bueno, lo que pasa en los pueblos, uno a otro a uno, y al final acaban bajando a Santa Cruz de Moya al monumento. La orden de la Guardia Civil en ese asalto, en la que está el jefe del Estado, es el Estado Mayor de la agrupación, bueno, un Estado Mayor descafeinado, pero que es el jefe de la agrupación, acaba de venir de Francia, es aniquilarlos. Es que no hacen ningún esfuerzo por coger detenidos, porque se rindan. Aunque sí que hemos tenido testimonios de que llevaban un megáfono y decían que se rindieran, ¿no? Y que los al no rendirse, pues entraron 750 guardias civiles contra 12 guerrilleros en pleno monte. 13 guerrilleros. Murieron 12 y uno milagrosamente pudo escapar, aunque luego, pues claro, le caería sobre él el estigma de la traición. Y fue eliminado por propio, bueno, tenemos casi todas las certezas, pero no tenemos las pruebas, por propia orden de la jefatura de la agrupación guerrillera de Aragón, junto con otro guerrillero en el 51. Se produce un proceso de estalinización, el mismo que se produce en el PC, también se producirá en la guerrilla. Bueno, y luego, esta situación, dijéramos, se produce hasta nuestros días, ¿no? Que hasta nuestros días quiere decir que no se reconoce la guerrilla bajo el gobierno de Aznar. Hay un reconocimiento de estos de una ley que no vale para nada, no sé cómo se llaman, ahora no me viene ley, decreto no de ley, y luego con la ley de la memoria, que hace un reconocimiento puramente elemental. Dice, no, la documentación de tal pasará a formar parte del centro de la memoria. Pero chicos, darles una ayuda, que han estado viviendo en el exilio, que no han tenido jubilación, que no han tenido nada, mientras en tanto en cuanto el resto de colectivos que participan en la guerra civil sí que tienen un mero reconocimiento, especialmente los que ganaron la guerra, pero siguen siendo ganadores, y allí el Partido Socialista, a mi entender, pues metió la pata. Parte de la radicalización del Partido Popular probablemente se deba a que en determinadas cuestiones el Partido Socialista actúa de manera, dijéramos, demasiado moderados, ¿no? Y en este caso tenía que haber habido un reconocimiento de la guerrilla. Pero sabemos que desde la Guardia Civil y desde el Ejército no van a reconocer nunca, porque reconocer eso es reconocer esa violencia. Es reconocer esa violencia desmesurada contra la gente sencilla de los pueblos. Esos pueblos creo que son 75 detenidos, 2 muertes por fuga, 7 guerrilleros incorporados por la represión, nada más que se incorporaban por la represión. La propia represión hacía que se incorporase la gente en el monte, porque apretaban tanto a la gente que había estado en el bando republicano que al final se tenían que ir porque los asfixiaban. Claro, sabían que había presencia de la guerrilla y sobre el primero que recaía las sospechas eran por el tema por haber sido miembro del Ejército Popular Republicano, o por lo que decía, te mataban por ser presidente de una cooperativa, una asociación cultural como era la nuestra o la vuestra.
el 14 Cuerpo Guerrillero es un hito en la historia de los ejércitos y sí, me preguntabas por la OAS o por algún tipo de organización, un libro que se publicó hace poco que hemos tenido acceso lo reconoce como eso. Una cuestión es la guerrilla, tendríamos una separación. Una, la guerrilla como resistencia que nace en algún momento determinado, diríamos como por ejemplo en Colombia, que es a partir de unas matanzas de campesinos que se empieza a formar el ejército guerrillero. Y otra cuestión es que con forma de lucha, es decir, el ejército asimila esa forma de lucha y tiene unidades preparadas para el combate en ese tipo de lucha. Y el primer ejército regular en hacerlo eso fue el Ejército Popular de la República. El Ejército Popular de la República es un edificio que tendría que, bueno, un edificio, una construcción que tendría que ser estudiada en las academias militares, bueno, que seguro que lo es en algunas academias militares, pero que en la española, pues en la española yo no tengo noticia, es decir, de que se estudie. Pero el ejercicio de la construcción, diríamos, del Ejército Popular de la República es un hito imposible. Es que se organizaron un ejército en 8 meses o una época así, y encima pues con gran novedad. Lo que pasa es que sí, hombre, había una preponderancia, como habéis dicho algún compañero, había una preponderancia del ejército fascista porque tenía, hombre, lo ayudaban los ingleses, lo ayudaban los americanos, lo ayudaban los... No es que los ayudaban los nazis, no, los ayudaban con petróleo los americanos y los ingleses con el sistema de información, y les pusieron el dragón Rapid para que el otro pudiera venir aquí a España, y les pudieron los aviones que hizo falta. ¿Por qué? Por el temor que tenían, dijéramos, de lo que era esa fuerza que vemos en la cultura y que vemos en todos los campos. Era es decir, es que estaban tan jodidos, bueno, yo creo que vamos a entrar en una época así, que yo creo que ese romper ya el 14 de abril con toda esa cultura miserable que seguimos ahora soportando, de la iglesia, banqueros, industriales, que son los que siempre han mantenido este país como un país mediocre, es a tanta la fuerza que claro, que nacen cosas, milagros como este, porque es un milagro. Montaron un ejército en 8 meses, creo que fue Largo Caballero el que tuvo la responsabilidad, convencer a los anarquistas que se incorporasen, que les costó... además los últimos anarquistas en incorporarse fueron los de Cuenca, bueno, los que estaban en Cuenca, curiosamente, no eran de Cuenca, que principalmente eran de aquí de Madrid, pero bueno, estaban ahí en Cuenca luchando. Yo creo y sí que es una unidad, en ese caso la unidad 14 Cuerpo Guerrillero, es una unidad que luego hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. Se imita, lo incorporan los soviéticos, lo incorporan los ingleses, los franceses y los americanos. Esa forma de lucha, ese concepto, dijéramos, de combate, va a ser muy importante.